Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de nada, Jesús, te agradecemos que podamos hablar contigo sin pedir cita, sin tener un tiempo fijado por ti para poder plantearte lo que necesitamos. A ti te interesa que te hablemos. Tú nos amas, nos quieres con locura y por tanto lo que nos pides es simplemente que acudamos a ti, que nos pongamos en tus manos, que te demostremos con nuestras palabras y con nuestros hechos que te queremos y que te queremos de verdad. Y esto es muy de agradecer, porque nos das paz, porque nos ayudas a recolocar cada problema, cada éxito, cada suceso, cada historia, colocarla en su sitio. Gracias, Jesús. Bien, pues hoy en el Evangelio nos dices lo siguiente: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Cuando lo he leído, digo, qué realismo. Y son palabras de hace 2000 años, pero son tremendamente realistas, tremendamente actuales. Es decir, esas ovejas son los discípulos, tus discípulos, Jesús, quienes tratamos de seguirte, que nos convertimos de alguna manera en ovejas y quienes están a nuestro lado y que no están contigo, Señor, de alguna manera también tienden a actuar respecto a quien te sigue como un lobo, como un lobo. Qué duro es eso, qué duro es para ti, Jesús, ver que no se entiende cuál es tu papel, porque tú has traído la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, nos dices. Cada día en misa lo repetimos los sacerdotes antes de la comunión, para recordarlo. Tú traes esa paz de la verdad, esa paz que viene del bien verdadero y también del rechazo, del engaño, de la falsedad, de lo que arruina la vida de cualquiera. Eso es lo que tú nos traes, pero eso a la gente, cuando está lejos de ti, cuando se ha metido en espirales de egoísmo, eso no le interesa. Le resulta muy desagradable porque le hace acabar con su negocio como esos mercaderes del templo que tú les tiraste las mesas, que tú les quitaste todo ese negociete que tenían montado allí, porque ellos estaban aprovechando para su egoísmo personal de los tesoros de Dios, y eso no te gustaba, y a ellos les enfadó, les molestó mucho que se les quitara esa fuente de vida, y por eso pues también ellos se unieron en tu persecución, en tu rechazo, para rechazarte. Cuando los demonios se encuentran contigo, dicen: apártate de mí. ¿Qué quieres de mí, Hijo del Altísimo? Apártate de mí. Es decir, eso es la reacción de quien no está contigo, quien no está con la verdad, quien no busca ese bien. Y eso es lo que sucede. Bien, pues, si a ti, Jesús, te persiguieron, ya nos lo dices tú también, pues a nosotros lo mismo. A nosotros lo mismo, ya nos lo anunciabas. Esto nos pasará a tus discípulos a lo largo de la historia. De hecho, vemos cómo este siglo XX, lleno de grandes avances, lleno de maravillas, pero también se ha caracterizado por una persecución muy dura, muy fuerte contra los que te seguimos. Pensemos simplemente en esos países en los que arraigó esa ideología marxista o ideologías totalitarias y que persiguieron a los cristianos por considerarlos como muy peligrosos, porque traían como el opio para el pueblo, la religión. No nos puede sorprender que a veces pues nos desprecien, nos ridiculicen, nos traten de acallar por el medio de que sea, porque no les interesa oír tu palabra, palabra redentora, sanadora. No nos preocupa. ¿Por qué? Porque Jesús, tú estás con nosotros, tú nos acompañas. Lo dices de un modo muy claro, dices: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Tú también nos haces notar que tú has vencido al mundo, que en ti está
la vida eterna. Solo tú das la vida eterna. Solo tú realmente aseguras el éxito en esta vida. Y además premias a quien te sigue. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, que recibirá en este tiempo 100 veces más casas, hermanos y hermanas y madres, hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura la vida eterna. A nosotros nos vas a dar, Señor, nos lo estás dando muchísimo, nos estás dando muchísimo. Y por eso no nos sentimos víctimas, ni nos sentimos tristes, ni cariacontecidos, porque haya gente que no entienda, que se ría, que nos haga de menos. Eso lo tenemos asumido. Nos pides también, como dice ese texto del Evangelio que hemos empezado comentando, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Sabemos que nos movemos en un contexto a veces favorable, pero otras muchas veces pues no. Y por eso pues no se trata de ir buscando el martirio en cada esquina, que tampoco nos lo pides, ni se trata de eso, ni es el sentido del Evangelio. Sí que es que vayamos buscando esa concordia, esa paz, pero sin despreciar la verdad, viviendo de acuerdo a la verdad de las cosas, como han hecho tantos santos. Pienso ahora en Santo Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, que no le bailó el agua a quien era el rey en ese momento, Enrique VIII, que pretendía pues que le fueran anulando los matrimonios que iba contrayendo. Y entonces, pues Tomás Moro pues no pasó por ahí. Le costó la cárcel y luego pues su ejecución. Pero él no iba con un sentido del humor, con un sentido de la oportunidad, de la prudencia muy marcado, muy marcado. Era un buen cristiano, sabía entender realmente cuál era el camino del cristiano. Bien, pues nosotros llevamos, Señor, esa verdad tuya en amor, envuelta en amor, recubierta de amor. Dice San Pablo que nosotros realizamos la verdad en el amor y así hacemos crecer todas las cosas y las llevamos hacia Cristo. Nosotros no blandimos, como podríamos decir esa palabra, ¿no? No blandimos la verdad como un arma ofensiva para sacudir a alguien con ella. En absoluto. Nosotros vamos mostrando en nuestra vida, en nuestro amor y en nuestra conducta que trata de ser coherente, porque rectifica, porque comienza y recomienza, de que vivir en Cristo da plenitud, da paz, da alegría, saca lo mejor de uno, la mejor versión de uno mismo. Bien, pues también, como es lógico, nosotros nos encontramos no solo con oposiciones de fuera, a veces, ya digo, pues en el trabajo, puede ser incluso en el ámbito familiar o en algunas amistades que tenemos que no nos entienden. No solo tenemos eso, tenemos sobre todo, y eso sí que está al orden del día, dentro de nosotros mismos, pues un principio que nos separa de Dios, un principio activo, una fuerza que tiende a separarnos de Dios y separarnos de los demás, que tiende a desconectarnos, a romper esa conexión con Dios. Y eso puede suceder normalmente por muchas cosas, de desesperanza, por los errores y los pecados cometidos, problemas que no terminamos de afrontar o de solucionar, que son pues cíclicos, que están constantemente repitiéndose, por lo que sea, pero no es tanto eso, sino la soberbia que hay detrás lo que produce ese bloqueo. La soberbia es lo que genera las rupturas, es lo que nos separa, es lo que nos divide, es lo que nos enfrenta. Y ese es el verdadero enemigo que nosotros tenemos que tener delante y saber que contra ese tenemos que luchar. No tenemos tanto el miedo a quienes nos llevan la contraria o que de algún modo no se declaran cristianos y se enfrentan a los cristianos. Esos no son. El verdadero enemigo es el hombre viejo lleno de soberbia que tenemos dentro. Ese sí que es un verdadero problema. ¿Y qué es lo que hace la soberbia? Pues como decía, rompe, desconecta, aísla. ¿Y eso cómo empieza? Pues mira, de una manera muy variada, porque cada persona es cada persona, pero hay un punto que me gustaría ahora simplemente destacar, ¿no? Y es que es cuando tú interpretas a los demás y les atribuyes intenciones, simplemente porque las sospechas, por una sospecha, ¿no?
porque te faltan datos, pero te permites el lujo de alguna manera de ponerle una etiqueta y decir, no, es que esta persona sí, cuando a lo mejor no has hablado en profundidad con ella, cuando a lo mejor no le has escuchado, no has entendido su historia, no has entendido su vida. Y entonces empiezas poco a poco a juzgarla y de algún modo a encasillarla, a fosilizarla en una posición. Y entonces, ¿qué te encuentras? Con que esa persona de algún modo se te va alejando y tú te vas alejando de ella porque no la puedes amar. Simplemente la estás rechazando por un problema que le estás echando encima, por unos calificativos que le estás poniendo, por unas intenciones que no sabes en el fondo si son reales o no, pero tú se las estás señalando y diciendo que es las que tiene, y cuando hablas con otras personas de esa persona, pues también lo comentas. Es decir, hay que tener mucho cuidado a alimentar la soberbia dentro de nosotros. Es más peligroso que cualquier otra cosa. Pues hay que buscar un camino de humildad para nosotros mismos, para entender nosotros mismos, pero también, lógicamente, para entender a los demás, para amar a los demás como Dios les ama. Cuando uno sigue ese camino no tiene que tener ningún miedo a nada ni a nadie. No hay motivo, porque el que tiene esa humildad de Dios, de dejar que sea Dios el que juzgue, y uno se dedique más bien a servir, a apoyar, a facilitar que las personas puedan dar pasos de mejora, entonces todo claramente es a bien. Nosotros estamos más en paz, gozamos de mucha más felicidad y todo tiene muchísimo más sentido. Si no lo hacemos así, pues evidentemente al final nos creeremos que somos los que juzgamos el mundo y todas las cosas, y cuando nos hemos dado cuenta estamos solos, estamos aislados y nuestro amor se ha enfriado de verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.